Damos gracias al Señor en esta noche que nos ha permitido alabar su nombre, ¿verdad? Dios es bueno. ¿Cuánto le aman a Él? Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hoy es noche de oración, ¿verdad? Creo que en esta noche nuestro hermano José va a estar a cargo de la dirección de oración, dirigir la oración, pero quisiéramos traer un consejito, así que quiero invitarlos a que prontamente vengamos al Evangelio de San Juan, en Juan 17, verso 19. Vamos a leer solamente el verso 19 y haremos una oración muy breve. ¿Lo tienen? Dice así: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias que tú nos has concedido estar aquí presente, Señor, en esta noche de oración. Ahora nos aproximamos a tu palabra, tu todopoderosa palabra que sustenta los cielos y la tierra. Queremos pedirte, Señor, que ella, Señor, se abra paso en medio de preocupaciones, luchas, pruebas, obstáculos que en nuestra mente se levantan como gigantes, Señor, que ella pueda abrir camino, abrirse paso, Señor, como tú lo hiciste en los días de Josué, cuando Josué puso la palabra delante por medio del arca y las aguas del Jordán se retiraron. Que nosotros en esta noche podamos poner en primer lugar la palabra y que todo obstáculo que esté delante de nosotros se haga a un lado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Padre, para tu honra y para tu gloria, te lo pedimos. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, por favor, tomen asiento. Hoy tenía en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre "Por causa de mis amados". Vean ustedes, Cristo está diciendo en San Juan 17, yo me santifico a mí mismo. Es Cristo santificándose por causa de sus discípulos, porque Él dice, y yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. Yo me santifico por causa de ellos. Y ese es el patrón. Cristo santificándose por causa de sus discípulos, un pastor santificándose por causa de su congregación, su rebaño, un padre o una madre santificándose por causa de sus hijos. ¿Hay alguien aquí? Quiero preguntarle a ustedes que están presentes aquí. ¿Hay alguien a quien usted ame, que usted sepa que esa persona en su humana debilidad no puede confrontar el examen de la palabra? O sea, será reprobado en el examen de la palabra, pero usted está clamando por esa vida, por esa persona. Entonces santifíquese por causa de ello. El profeta decía que el pastor siempre tiene que estar un poquito más arriba. No es una cuestión de glorificar al pastor, porque el pastor de los pastores, que es Jesucristo, es el que tiene que recibir toda la honra y toda la gloria. Pero sí tiene sentido lo que decía el profeta, de que el pastor, para poder ser un consejero, para poder ser una ayuda, tiene que estar un poquito más arriba. Él tiene que ir avanzando y tiene que compartir y ir dando lo que va recibiendo de Cristo. Entonces, eso me hace recordar una historia que contaba respecto a el día de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Se dice que ya se había declarado, que se había firmado la ley, y tal y como ocurre aquí en las leyes costarricenses, cuando se publica, dice, se decreta que a partir de tal fecha, ¿verdad?, rige esta ley. Entonces, ya se sabía que llegado cierto día, como decir, hoy es miércoles, como decir jueves, ese jueves entraba en vigor la ley que abolía la esclavitud y la declaraba ilegal en Estados Unidos. Era un día glorioso para la gente de color, sobre todo, que eran los que habían sido subyugados, habían sido muchos de sus ascendientes, gente que había sido secuestrada de África y llevado como esclavos a Estados Unidos, a los campos de algodón. Pues bien, se dice que ese miércoles, yo estoy diciendo que fue un jueves, solamente para colocarles en su mente
Se dice que ese miércoles en la noche, toda la gente de color de cierto poblado no podían dormir, porque estaban a la expectativa, mañana seremos libres. Y parecía que las horas se hacían eternas, ellos deseaban que ya amaneciera para poder gozar de esa libertad por la que tanto habían peleado, por la que tanto habían anhelado. Y muchos de ellos no pudieron dormir. Usted dice que en la madrugada, algunos de ellos estaban asomándose por las ventanas, viendo, a ver, esperando que ese día amaneciera, y salieron a las calles. Y uno de ellos estaba que era como un líder para ellos, estaba tan deseoso que ese día llegara, que empezó, viendo que ya los celajes estaban brillando, que como que la noche estaba cambiando, empezó a trepar la montaña. Y otros detrás de él empezaron a trepar. Y él avanzó y avanzó, y aunque allá abajo en el valle estaba oscuro, arriba estaba aclarando. Y este hombre no cejó, no se rindió, él siguió trepando hasta que llegó a la cúspide donde el sol, la luz del sol, le alumbró su rostro. Y ahora él, con la evidencia de que ese nuevo día había llegado, se volvió hacia abajo a ver a sus hermanos y les declaró, somos libres. Él tenía la evidencia porque el día había llegado. Tal vez aquellos todavía estaban en oscuridad, pero tenían a uno que había avanzado un poco más y que estaba diciéndoles, hermanos, no se rindan, somos libres. A eso se refiere el profeta cuando habla de que el pastor está un poquito arriba. Está un poquito arriba, ¿por qué? Porque él está peleando una batalla también, y él también tiene vamos a ver, aquí, hoy en esta noche vamos a hablar un poco de lo que son límites. Vamos a hablar de límites. Porque tenemos toda clase de creyentes. Hay creyentes muy serios, comprometidos con el Señor. Hay creyentes muy flojos, que esperan que Dios les ponga todo en sus manos, que no pelean ninguna batalla. Hay gente que todo lo creen que es por gracia nada más. Y hay otros que piensan que todo es la justicia, justicia, justicia. Y en medio de eso hay una verdad que está en el balance que nos da la palabra. Recuerdo las palabras de mi hermano Wes Greeley en un campamento de jóvenes en el que dijo, yo deseo que mi techo sea el piso de mi hijo, dando a entender que él deseaba que su hijo empezara donde él había logrado terminar y que siguiera adelante, que avanzara más, que alcanzara cosas más grandes de las que él alcanzó en fe. Él decía, yo quiero que mi techo sea su piso. Y es un hermoso pensamiento. Yo creo que no hay un padre aquí que no desea lo mismo para sus hijos o hijas. Es lo que queremos. Pero también hay una realidad espiritual. El profeta dijo que la generación actual determina la pauta para la que sigue. Es decir, y esta es una congregación donde no tenemos temor de Dios y empezamos por un ejemplo, empezamos a vestir como el mundo viste, a actuar como el mundo actúa, la siguiente generación va a tener menos temor de Dios que esta generación. Y la generación después de esa va a tener menos temor de Dios todavía. Y solamente dése unas 2 o 3 generaciones y usted verá que esa última generación es exactamente igual a cualquier persona allá afuera en el mundo. No hay ninguna diferencia. Porque nosotros tenemos que levantar un estandarte. Somos llamados a ser un pueblo santo. Entonces, cuando hablamos de límites, sí, muy hermoso. Yo quiero que mi hija que está aquí presente, ella, que mi techo sea su piso. Ella, de ahí en adelante ascienda. Eso es muy glorioso. Pero también recordemos que las cositas en las que nosotros somos flojos son las que van a traer el mayor deterioro en las siguientes generaciones también. Si somos familias que no oramos, no esperen tener hijos fervientes en oración. Eso no va a pasar porque el error está en la casa. El problema está dentro. ¿Entienden? Si tenemos que si queremos ser la novia de Jesucristo, tenemos que ser personas que hemos puesto en primer lugar en nuestra vida la palabra de Dios y que todo lo que vivimos en el trabajo, en nuestra vida familiar, todas las cosas que vivimos en las diferentes áreas de nuestra vida son filtradas por medio del Espíritu Santo por el consejo de la palabra. Es decir, que tenemos una forma de vivir
que calza completamente con la palabra. Y por ende va a ser una vida extraña y rara a este mundo. Es diferente, porque lo dijo claramente San Juan en su primera epístola. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es uno el que está en el cristiano y otro diferente el que gobierna el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ve? Entonces, establecemos ciertos límites porque la intención de que nuestros hijos estén, tengan un piso en el techo de donde ya hemos llegado es muy noble, pero también tenemos que ser realistas en el aspecto de que donde yo baje la guardia, allí ese va a ser el talón de Aquiles de la próxima generación y de la que sigue y de la que sigue. Tenemos una altísima responsabilidad. ¿Y por qué esto, hermano? Y de lo que estamos hablando es de, bueno, estamos hablando de, yo por esta causa me santifico por causa de ellos. Es decir, si yo no me santifico por causa de ellos, la siguiente, esa generación que está detrás mío va a tener menos temor de Dios. Y la que sigue va a conocer muy poco de lo que yo conocí. Y la que sigue, peor todavía. Es una reacción en cadena. Si usted quiere, cuenta la historia que cuando Juan Wesley llegaba, Juan Wesley fue un famoso predicador que predicó mucho el mensaje de santificación. Y Juan Wesley, por medio del movimiento wesleyano, los metodistas, como se les llamaba, fue un poderoso predicador del evangelio. Ahora, para los hermanos que nos visitan, nosotros no somos metodistas, pero reconocemos el ministerio y el poder de Dios en el ministerio de Juan Wesley en aquellos días. Si Juan Wesley se levantara hoy de la tumba y viera cómo viven los metodistas, se agarraría la cabeza seguramente. Porque lo que vemos es que una generación aflojó y otra aflojó y otra aflojó y al final no somos ni la sombra de aquello. Pero todavía un siglo después, 100 años después de que Juan Wesley había hecho una campaña en un cierto poblado allá en Inglaterra, en Gran Bretaña, se llegaba y se preguntaba, ¿y por qué aquí no vemos cantinas o billares o lugares de juego? Y la gente respondía, hace 100 años, un ministro llamado Juan Wesley predicó un mensaje tan poderoso que impactó tan tremendamente a aquella generación que todavía hoy nosotros nos alejamos, evitamos, no queremos esas cosas en nosotros. 100 años después de una prédica, ese mensaje seguía calando, había sido tan contundente, tan poderoso. Imagínense. Y hemos llegado a un punto de oscuridad donde muchas veces se nos dificulta recordar el mensaje que predicó el pastor el domingo. Vea el tiempo de oscuridad en el que estamos. Entonces, ¿cuánto deberíamos enrollarnos las mangas y pelear la batalla? Porque esta batalla no es sencilla. Entonces, ya como dice la palabra, yo me santifico por causa de ellos. Así que si usted ama a alguien, ¿y por qué si usted ama a alguien? Porque usted es una luz que está brillando para otro. Así cada uno de nosotros tenemos ojos que nos observan y el ejemplo es más poderoso que las palabras. Tu vida grita tan fuerte, hermano o hermana, que no me deja oír tus palabras. Como el papá o la mamá que le dice a su hijo, ¡no grite! ¿Qué es lo que va a hacer el niño? ¿Va a escuchar las palabras o va a seguir el ejemplo? Porque ese papá está gritando. Entonces, el ejemplo es más poderoso que las palabras. Nuestras vidas gritan, mientras que lo que vociferamos es poco entendible. Ahora, yo quiero decir esto a la novia de Jesucristo. Y cuando digo esto respecto a la novia de Jesucristo, estoy hablando de la que ha recibido, creído y está viviendo toda la palabra. Ahora, no me malentiendan. Dios puede reprobar a este pastor, desecharlo, y puede tomar a una persona ya en la calle. Pero la característica será que son personas que aman tanto la palabra de Dios, han abrazado a tal punto la palabra de Dios, que no dejarán que una palabra de ellas caiga en tierra. Lo que yo quiero decirle a quien ha abrazado la verdad de la palabra, a la novia de Jesucristo, quiero explicarle que hay consecuencias en nuestra vida. Y algunas consecuencias son favorables y otras no, por supuesto.
Vayan conmigo al libro de Génesis, en el capítulo 7. Quiero que le haga un pequeño pasaje. Y les voy a hacer un par de preguntas de ese pasaje de Génesis 7. Y no tengan temor, no tienen que ser teólogos ni nada. La pregunta es muy sencilla. En Génesis 7, ahí les pido que oren por mí, que ando muy apretado del pecho. En Génesis 7:1 dice la palabra, ¿lo tienen? Vea cómo dice. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Los que iban a entrar en el arca iban a ser libres de ese terrible juicio del diluvio. Fueron 8 personas nada más. Fueron Noé, la esposa de Noé, los 3 hijos de Noé y las 3 esposas, las 3 nueras de Noé, nada más. 8 personas fueron salvas. Pero oiga cómo dice, entra tú y toda tu casa, porque a todos los he encontrado justos delante del Señor. Así como dice. ¿Cómo dice? Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hay una consecuencia cuando hay alguien que se para por la verdad. Hay una consecuencia. Alguien se tiene que parar por la verdad. En un hogar alguien tiene que decir, yo me voy a parar por esta verdad. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Hechos 16? Donde Pablo y Silas fueron encarcelados en el cepo, encadenados ahí en el cepo, en la prisión. Ellos estaban alabando al Señor y a la medianoche se vino un gran terremoto que rompió sus cadenas y estando libres, oyeron que el carcelero se iba a matar y dijo, no te mates, hombre, no hagas eso. Y entonces cuando salieron, este hombre, viendo el poder de Dios, soltó su cuchillo, cayó de rodillas y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, no quiero que sean supersticiosos. Los cristianos no somos ni creyenceros ni supersticiosos. Los cristianos tenemos una fe real en Jesucristo. No una fe de raspadita, a ver si tengo suerte, ¿verdad? No. Una fe real en las promesas de Dios. ¿Qué significa creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Significa que mi hijo marihuano, significa que mi hija prostituta, aunque ellos no se arrepientan y tengan cualquier clase de vida, van a ser salvos. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que si usted tuvo fe para ser salvo, ahora tenga fe de que su familia va a alcanzar una fe igualmente preciosa, de que van a ser contagiados de fe en algún momento, de que ellos van a abrazar la verdad de la palabra en algún momento. Eso es lo que quiere decir. Tenemos que ser, no podemos dejar caer la palabra en ningún lado, porque carne y sangre no entrará al reino de los cielos. Entonces no podemos tapar el sol con un dedo. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa significa tuviste fe para ser salvo. Ahora ten fe para que los que amas, sean alcanzados por esto que te alcanzó a ti y seas salvo. Eso es lo que quiere decir. Muy bien, muy bien. Pero vean la característica. Voy a leerles rápidamente varios pasajes para que ustedes vean. Entonces, en Génesis 7 dijo, entra tú y toda tu casa. Oiga el término tu casa ahí, primera vez. En Hechos 16:31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Segunda vez que se menciona de esa forma. En Josué 24:15, Josué dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les voy a leer todo el versículo para que vean, porque es una confrontación de Josué con el pueblo de Israel que está desobedeciendo a Dios. Y les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, que a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una distinción en eso. En Josué capítulo 6, verso 17, cuando los espías están hablando con Rahab la ramera, les dice, pero bueno, en Josué 2 es en realidad donde dice, cualquiera pues que saliera fuera de las puertas de tu casa, su
sangre será sobre su cabeza. Tenían que estar en la casa de ella. Y así dice, Josué 6:17 dice, y será la ciudad anatema Jehová, está hablando de todo Jericó, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Vea cómo se va encerrando una promesa. Ahora, hay cierto pasaje en Isaías que dice, ensancha las estacas de tu tienda. Hablando, y no seas escasa, exactamente. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo va a crecer. Tu casa no representa las 4 paredes donde vives. Está hablando de un grupo familiar, ¿verdad? Y bueno, voy a decir esto. La Biblia dice que hay amigo al que se le llama más que a un hermano. Entonces, no debemos limitarnos a pensar que es una relación de parentesco, sino lo que esté. Es como cuando Cristo dice en San Juan 14, creéis en mí, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para los términos modernos, muchas moradas lo pueden malentender como habitaciones. Pero en la versión del Rey Santiago dice, en la casa de mi Padre muchos palacios hay. Y ahí uno se queda rascándose la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo que en una casa hay palacios? Es porque tu casa no es un edificio, tu casa es un patrimonio. Es una finca aquí, otra finca allá, es una serie de propiedades, es un dominio, es lo que quiere decir. Tu casa es tu dominio, lo que se te ha dado a ti. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando Lot iba a ser sacado de Sodoma y Gomorra, él le pidió a los ángeles si podían llevarse a sus yernos, los varones que estaban prometidos para sus hijas. Ellos lo pidieron. Y los ángeles dijeron, ve y habla con ellos. Ellos no fueron porque no le creyeron a Lot, no le creyeron. Pero los ángeles habían aceptado que ellos salieran del juicio. ¿Entienden? Tu casa es tu dominio, lo que Dios te ha dado, lo que te ha regalado. Y entonces te ha regalado, te puede regalar junto con una esposa o un esposo, te puede regalar hijos, te puede regalar. Yo siempre he dicho que mi hermano Alex es mi cuñado, pero es como si fuera mi hermano de sangre también. O sea, te regala. Y él es parte de lo que dijo Cristo cuando dijo, es más fácil que una aguja, que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Cuando ellos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Pero os digo que cualquiera que haya dejado padre, madre, hermano, hermana, esposo, esposa, lo que sea, todo por el reino de Dios, recibirá 100 veces más en esta generación. Está hablando de un compañerismo, está hablando de una familia en Cristo a la que venimos a formar. Porque yo tuve una mamá en lo natural, pero creo que hablando de las ancianas de la iglesia hay más de una madre aquí en la iglesia. Entonces, tenemos que aprender a discernir el lenguaje de la palabra. Les voy a leer, recuerden que estoy hablando de la novia. Cuando yo digo estoy hablando de la novia, voy a hacer una aclaración. Por ejemplo, en Romanos 8, la palabra de Dios dice, y todas las cosas ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y la gente tiene esa muletilla. Y la gente se ha aprendido esa. Y entonces la gente viene y dice, para todo dice, no, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso no es para todos. No, hermano Erin, no. Dice el texto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay diferentes, en la mente de las personas hay diferentes pensamientos de lo que significa amar a Dios. Pero, según la palabra de Dios, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y ahí empieza a hablar de que los que antes justificó, a los que antes conoció, a estos los justificó, a estos los santificó, a estos los glorificó. Está hablando de una novia que está llamando para siempre. Pero, ¿qué es lo que hacen las personas religiosas? Lo extienden a todas las personas. ¿Por qué les digo esto? Porque les voy a leer un párrafo del mensaje El Día de las Madres, predicado en 1959. Y pudiéramos pensar que es para todos, pero yo les digo, yo creo que esto es para la novia. ¿Por qué? Porque
Cuando el mensajero entró más allá de la cortina del tiempo, que le permitió conocer allá, al otro lado, ¿qué es lo que fue dicho? Cuando él vio allá, a él le llamó mucho la atención ver a su perro y a su caballo. Y él dijo, ¿y esto? Y la voz que lo guiaba le dijo, todo lo que ames estará aquí. Todo lo que ames. Y entonces ahora decimos todos, ahora el todo lo que ames estará aquí, todo el mundo lo usa. Yo creo que eso es para la novia. Y les voy a explicar por qué. Se relata que había un diácono en el tabernáculo Branham, donde que un día, desanimado, se me olvida, la vez pasada les dije el apellido y ahora se me olvidó, voy a tener que ir a buscar ese mensaje. Pero este diácono había entrado como en un desánimo diciendo, tantos años testificando, tantos años compartiendo, orando por mi familia, solamente yo he sido salvo, solamente yo. Mi papá no creyó, mi mamá no creyó, mis hermanos no creyeron, solo yo soy el único que he creído. Como que he fracasado, pensó. Y el mensajero le dijo a él, mira, le dice, como decir, mira Esteban, le dijo, yo pienso, hermano, no te rindas, no dejes de brillar, no dejes de brillar en la oscuridad. Yo pienso que allá en la gloria, cuando, cuando tú salgas de los muros, toda tu familia querrá salir a encontrarse contigo. ¿A qué se refiere ese pasaje? ¿A qué se refiere eso que dijo el mensajero? Porque hay evidencia bíblica de que habrá gente viviendo fuera de la ciudad y que la novia de Jesucristo estará viviendo dentro de la Nueva Jerusalén. ¿Comprenden? Entonces, muy posiblemente los amados de la novia estén fuera de los muros, alcanzados por gracia, por misericordia. Y les voy a leer este pasaje del párrafo 27 del mensaje de Día de las Madres. Pero recuerden, no generalicen. Esto es para la novia. ¿Para qué novia? ¿Para los que se congregan con el hermano Eric? Yo no dije eso. Para quienes tengan para los que abracen toda la palabra de Dios. Para los que no dejen caer en tierra una sola de las palabras del Señor. Para los que lo crean con todo su corazón. Para aquellos que vivan su vida por el filtro de la palabra de Dios que es obra del Espíritu Santo. Para ellos es esto que voy a leer. Dice en el párrafo 27. Entonces yo pienso de cuando los veamos parados más allá, a nuestros amados, a nuestras madres, a nuestros parientes, a todos nuestros amigos, y verlos en sus cuerpos inmortales, sus cuerpos celestiales, observando su carácter, viendo cómo se conducen con esa dulzura y quietud. Ya no habrá nerviosismo o frustraciones. Verlos entonces parados en la semejanza del Señor Jesús. Ese va a ser un día maravilloso. Y cada uno de nosotros, en nuestras mentes, estamos esperando y anhelando esa hora de consolación cuando nosotros los encontremos. Cada uno está pensando en sus amados, quizás de su madre que ha partido. ¿Qué día será cuando la vean a ella otra vez? Y para papá y para el hermano y para todos los amados, ¿qué día será? Está diciendo que los volverán a ver. Ahora, esta es una generalización, porque pudieran haber allí personas que no sabemos cómo vivieron su vida, ¿entiendes? No podemos decir que todos fueron creyentes, que todos fueron, pero todos pueden ser alcanzados. Si usted es un miembro de la novia, y usted cree con todo su corazón, usted puede reclamar lo suyo. A la novia le digo, todo lo que ames, te espera ya. Todo lo que ames te espera ya. Ahí sí lo creo. Ahí sí lo creo con todo mi corazón. Y voy a ponerles, me sentí guiado ahorita, vamos al libro de Romanos, porque ahorita me sentí guiado a aclarar eso, porque aquí el profeta dice, todos a la imagen de Jesús. Entonces, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, vea lo que encontramos.
el párrafo que les había, el verso que les había citado, el verso 28, Romanos 8, 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vea, los que son llamados por Dios pasan por este proceso. El verso 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerden a Cristo diciendo: y por esta causa yo me santifico, para que ellos sean santificados en la verdad. Él es el hermano mayor que está dando el ejemplo. Y el verso 30 dice: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Vamos a decir que glorificó a todos. No, glorificó a los que justificó. Justificó a aquellos que llamó, y llamó a los que predestinó. O sea, esto es una cadena de eventos, es una reacción en cadena. Ahora, esas personas no pertenecen a una cierta iglesia, a una cierta religión. De cualquier religión que haya, que hay una persona que está poniendo su esperanza en Jesucristo y ha creído toda la palabra de Dios. Dijo el mensajero: esa persona es salva y es mi hermano. Sí, así de sencillo. No creemos en paredes religiosas que digan nosotros somos la verdad y estos están equivocados. No. Pero son aquellos que han abrazado toda la palabra de Dios. Están viviéndolo. Ahora, para los que están, entonces tu casa puede ser ese amigo cercano también. Tu casa puede ser ese familiar cercano. Los que están allí, bajo esa luz que estás dando con tu ejemplo, con tu vida. Por esta causa, yo me santifico. Yo me santifico por mis hijas, me santifico por mi esposa, me santifico por mi congregación. ¿Ve? Ahora, ¿qué de los que están afuera? ¿Y de los que están afuera qué? Fíjese que yo estaba viendo en la lectura que leímos de San Juan 17, en el verso 19, Cristo dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero en el párrafo 20, en el verso 20, Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Los discípulos continuaron esa reacción en cadena. Y podemos decir que los discípulos fueron usados por el Señor, escribieron los evangelios, compartieron la palabra, predicaron el evangelio, que se esparció. Y hoy, en el año 2022, la palabra ha venido y está aquí. Nos encontramos, nos ha alcanzado la palabra en el final de los tiempos. Ellos se santificaron por causa de los que tenían. ¿Y usted? ¿Por quién se va a santificar? Si usted supiera, vamos a ver, seamos realistas. ¿Qué pasaría si usted me oye predicando la palabra hoy y mañana en la tarde me ve en una cantina tomando guaro, borracho? ¿Qué pasaría si aquí está mi hija que vive conmigo en mi casa, bajo mi techo? ¿Qué pasa si mi hija me oye aquí predicando de santidad y luego ella me ve viendo una película sucia o pornografía o algo así? ¿Qué pasaría? ¿Tropezaría ese? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Mas os digo que dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera atarse en el cuello una piedra de molino y echarse en el mar. Por hacer tropezar a uno de estos pequeños, nosotros podemos hacer tropezar al débil en la fe, al pequeño, al que no tiene los recursos. Por eso la pregunta que les hice al principio es: ¿existe alguien a quien usted ame, que usted sepa que no soporta el examen de la palabra? O sea, que usted sabe o sea, sencillamente tiene pequeñas rebeliones, cositas que lo alejan de la perfecta voluntad del Señor. Santifíquese por causa de ellos. Y aquí hay un efecto. Una cosa es de los que están bajo tu techo. Porque bajo tu techo, lo digo a todos los varones, ustedes tienen que tener el suficiente carácter para que bajo su techo se viva una vida
en armonía, en paz y en santidad. Ustedes me han oído muchas veces decirlo. Yo hasta que aburro. Los más jóvenes me han oído decirlo y dicen, hermano Eric, hasta que aburre con él. Pero es verdad. El gran argumento. Si mi hija no estuviera de acuerdo con algo que estoy haciendo yo en mi casa, pero yo estoy haciéndolo conforme al dictado de mi conciencia, conforme a la palabra de Dios, esforzándome en lo mejor que puedo por hacerlo como un cristiano verdadero, y aún así no estuviera de acuerdo con ella, yo le diría, bueno, hija, aprecio que aunque estemos en desacuerdo, te sujetes a este orden. ¿Por qué? Porque yo voy a darle cuentas al Señor por mi casa, por mi hogar. Cuando usted tenga su hogar y tenga su casa, usted le va a dar cuentas al Señor por los suyos. ¿Se dan cuenta? Entonces, un día le voy a decir a mi hija, ahora ya está grande, ya no sé, esas conversaciones ni se dan, pero si estuviera más jovencita y yo le tengo que decir eso, un día usted estará a cargo y usted tendrá la responsabilidad por los que ama, por los que ama. Entonces, y es que no hay nada como, vea, la mejor forma, ya me acordé por qué me vino este mensaje a mi corazón. Estábamos hablando la vez pasada de Enoc. Estábamos hablando de que Enoc vivió 365 años. Y dice la Biblia que vivió Enoc 65 años y engendró a su primogénito, a Matusalén. Y a partir de allí, dice la palabra de Dios, y caminó Enoc con Dios 300 años, es decir, el resto de su vida. Aparece un hijo en la escena y la cosa cambia. Vaya ustedes al Génesis capítulo 5 y escudriñenlo, y se van a dar cuenta de que cuando Adán tiene a Set, y Set tiene a Enos, me parece que es como se llama, dice la palabra de Dios, cuando ahora Adán es un abuelito, y Set es un padre, cuando viene Enos a la escena, dice la Biblia, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. ¿Se puede empezar eso? Nada como tener un hijo para que eso te ponga de rodillas a pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Este mundo está muy difícil. En este mundo hay droga, en este mundo hay odio, en este mundo hay calamidades, hay peligros, en este mundo hay tantas cosas malas, Señor. Oh, Señora, doblo mis rodillas ante ti. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar con mi hijo cuando va a la escuela, cuando va al colegio, cuando va a la universidad. No puedo estar en todo momento con él. Volvemos a la oración de Job, que Job sacrificaba cada día un cordero, diciendo, quizás mis hijos han pecado. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tenía Job era el sacrificio del cordero, y él cumplió el requisito y Dios lo recibió. Y tal vez los chiquillos de Job, tal vez los hijos de Job estaban portando un poco mal, tal vez. Pero volviendo al tema de, porque a ti te he visto justo, entra tú y toda tu casa, porque a ti he visto justo. Eso le está hablando a usted personalmente. A usted personalmente. A ti te he visto justo. Lo que los demás hagan o dejen de hacer, a usted no le interesa. Usted y Dios. Usted y Dios. Póngase en orden usted con Dios. Santifíquese por causa de ellos. Y Dios lo ve. Cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Alguien, lo que está diciendo el Evangelio es, alguien tiene que pararse por la verdad de la palabra. Alguien tiene que pararse como un valiente, como una valiente y defender esta verdad. Alguien tiene que marchar conmigo y otros vendrán, otros creerán, otros serán alcanzados. Y si usted es una novia de Jesucristo, la novia de Jesucristo, que ha abrazado toda la palabra de Dios, lo que usted ame, allá lo está esperando. ¿Por qué? Porque a Job, ya que interesante, le fue destruida su hacienda. ¿Han oído ustedes de la historia de Job? A Job le fue destruida su hacienda, quemada su casa, le robaron su ganado, todo, y en un mismo día, y le mataron a sus hijos. Y cuando termina el libro de Job dice que se le duplicó el ganado, se le duplicaron los bienes, todo se le duplicó. Pero no menciona, no se ve que se dupliquen los hijos, porque sus hijos lo estaban esperando en gloria. Dios te lo regaló. Te regalo a tus hijos. Fue la gracia del Señor que le dio eso, que sus hijos no se perdieron. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer con los que están fuera de mi casa?
fuera de mi influencia, que no están bajo mi control, bajo mi techo, donde yo tengo que ser una luz para esas personas. ¿Qué pasa cuando la luz se queda en casa, pero ya esto es otra casa? Vayan a 1 Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, verso 12 y 13. Ya vamos a terminar. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer los versos 12 y el verso 13. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho ¿qué cosa? ¿Cómo? Repitan, no los oí. La buena profesión delante de muchos testigos. Y vuelve a decir el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de qué? De la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hermanos, ¿qué es la buena profesión? Hermana Lorena, ¿qué es la buena profesión? Quiero hacer una aclaración. En la Biblia tiene un lenguaje propio. Profesión en la Biblia no quiere decir ser carpintero, o ser arquitecto, o ser abogado, no. En la Biblia, cuando hablamos de profesión, se refiere a lo que profesamos creer, a lo que decimos creer. Cuando dice la Biblia que eres el sumo sacerdote de nuestra profesión, no solamente es de lo que confesamos con nuestros labios, pero de lo que vivimos día a día. Por ejemplo, si yo soy una persona que digo ser cristiana, pero ando todo imprudente en la calle, a lo rápido y furioso, como dicen, posiblemente a mi testimonio cristiano le falta algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo, una de las cosas que cree el cristiano es en el temor de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tendré temor de terror nocturno ni de saeta que vuele de día. Es decir, hay una seguridad, hay una paz. Eso es porque estoy bajo el temor de Jehová. He dicho en los términos de la palabra, si yo temo a Jehová, no le tengo que temer a nada más. Porque tengo el temor reverente, un respeto a mi Señor. Y entonces las alas de la gran águila, las alas del ángel del Señor me cubren y están conmigo. Muy bien, ¿por qué digo eso? Porque la buena profesión no es algo que necesariamente sea que hablemos. Vea cómo dice el verso 13, que Cristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le predicó Cristo a Poncio Pilato? Nada, no dijo una palabra, no habló. Pilato le dijo, ¿a mí no me contestas? ¿No sabes que yo tengo el poder para perdonarte o darte la muerte? Y estaba muy asombrado porque el hombre no contestaba. Y él le dijo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Dijo él. Cualquiera de nosotros hubiéramos sacado los libros de teología, los diccionarios, a explicarle, vea, la verdad es esto, y a tratar de hacerle el lavado de cerebro. Cristo no. Cristo se quedó callado. ¿Por qué? Porque la verdad no es un argumento. La verdad es una persona. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando él hizo la buena profesión, vea mi vida, vea mi carácter, vea quién soy yo. Y la palabra de Dios testifica que Poncio Pilatos estaba muy asombrado de la forma en la que Cristo enfrentó ese juicio. Cristo estaba quieto, Cristo estaba tranquilo. Cristo no estaba ya amedrentado diciendo, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? No, Cristo sabía que para eso había venido al mundo, para morir en la cruz. Así que Cristo pacientemente dijo, yo tengo que pasar por aquí. ¿Listo? Pero a Pilato le asombró eso. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que dar buen testimonio, tienes que dar testimonio de la buena profesión. ¿Qué es eso? Hay mensajes que se predican sin palabras. Viene alguien y te ofende. Usted se va, usted ni lo saluda, eso es orgullo, eso es otra cosa. Pero si usted no devuelve el golpe,
usted está haciendo una buena profesión de fe. Si le dicen, yo lo ofendí, por favor, perdóneme. Y usted dice, no ha pasado nada. No reclama, no echa no saca los trapos sucios, nada más. No ha pasado nada. Yo le bendigo. Ese carácter profesa una fe en ese corazón. Está hablando de alguien que está tan firme en Cristo que los vendavales no lo mueven. La buena profesión de la fe implica vivir una vida y predicar sin palabras. Que lo vean a uno, en la vida que uno vive y digan, ese pastor sí es un pastor de verdad. ¿Por qué? Porque yo nunca he oído, yo vivo a la par de él y nunca he oído que, ese pastor no puede ser la buena profesión, porque oigo donde se rompen los platos con la esposa, donde se gritan las cosas. La buena profesión. Y no estoy hablando, no me malentiendan, no estoy hablando de guardar las apariencias ni el qué dirán. Estoy hablando de ser esa clase de persona. De tener ese carácter. De ser así. La buena profesión de la fe brilla sin palabras. Son mensajes poderosísimos. Poderosísimos. Cuando usted ve a una persona, voy a poner un mal ejemplo, que recibe una cachetada y que esa persona no devuelve el golpe, que esa persona puede amar a esa persona, que esa persona no, incluso tiene dominio sobre su temperamento. La gente se queda, mira, qué bárbaro. A mí me hacen eso y yo, y así es como habla la gente. La buena profesión. ¿Por qué les digo esto? Porque los que están fuera de nuestra casa tal vez no puedan alcanzar a ver la luz que estamos impartiendo allí en el altar familiar, la luz que estamos impartiendo allí en casa, en compañerismo. Tal vez están fuera de nuestro radio, de nuestro alcance, pero la buena profesión de la fe se ve de largo. El buen testimonio se ve de largo. Como ustedes, hermanas, que se santifican. Vayan por la calle. Ustedes van a ver más de una persona que a los 200 metros dicen, aquella que vaya es cristiana. No tiene que decirle que es cristiana. Y se acercan y le dicen, muchachos, ¿usted es cristiano? La vez pasada me decía una hermana de la iglesia, me decía que en su trabajo una persona le dijo, qué lindo tiene su cabello, ese es su velo para el Señor. Y no es una persona que practique alguna religión, vaya a alguna iglesia, pero la gente sabe. La gente sabe. Así que les digo esto, ¿por qué? Porque lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hoy hemos hablado en este mensaje de santificarnos por causa de nuestros amados. Hemos hablado de lo que significa tu casa. Tu casa es algo que Dios te ha dado. Y en esa casa puede haber un amigo, puede haber, no solamente es los niños que tuviste. O sea, porque hay amigos que se aman como un hermano. Y después de eso, además de eso, podemos hablar de lo que es cómo alcanzar, cómo ayudar a las personas que están fuera de nuestro rango de acción. Y es por medio de la buena profesión de fe. Cuando yo era maestro de escuela dominical, hace años, allá en el tabernáculo Ebenezer, la iglesia de nuestro hermano Mónico, que Dios lo bendiga, yo estaba ya dando la clase a los pequeños, y entonces yo quería hablarles del testimonio, así que a los niños hay que entrarles de formas que los sorprendan, ¿verdad? Entonces yo llegué y dije ese día, muy bien, hoy va a haber clases de natación. Se quedaron así. Vamos a dar clases de natación, pero vamos a hacer una prueba de natación primero. Y todos se quedaron extraños. Ahí no había ni una pileta. Así que estaban más que intrigados. Muy bien, vamos a hacer la prueba. Si alguno de ustedes ve a una persona que cae en un río muy caudaloso, eso que se le ve el barro y que arrastra troncos de árbol y todo eso, muy caudaloso, ¿cuántos se tiran al agua a salvarlo? Y como 5 levantaron la mano. Yo dije,
reprobados. Ya me enseñaron que no saben nadar. Entonces, digo yo, alguien me dice, ¿por qué? Y una niña pequeñita levanta la mano. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque si supieran nadar, sabrían que uno no se mete a un río así porque se va a ahogar. Y yo, ve, ella sí sabe nadar. Y todos viendo a la niña, ella sí sabe nadar. Les dije yo, pero tenemos algo. ¿Cómo salvamos a la persona que está siendo arrastrada por el río? Le tiramos un palo, dice alguien. Le lanzamos una cuerda, dice otro. Y yo, exacto. Muy bien. Así se rescata a alguien. Eso es el testimonio. Usted no se mete a las aguas, porque la corriente se lo va a llevar, que es lo que dice Efesios. Dice, arrastrados por la corriente de este mundo. No se mete en la corriente, pero usted tiene un testimonio para que alguien lo agarre y pueda salir de la corriente. Esa es la buena profesión. Somos vistos de todos los hombres, somos cartas leídas del mundo. Así que en esta noche, bueno, yo no tengo dudas, porque eso está en el género humano, pero les voy a hacer una pregunta. Después de su salvación personal, bueno, y aquí es bueno decirles algo, porque muchas veces tenemos como un cortocircuito en el corazón y decimos, no nos interesa consagrarnos o entregarle nuestra vida al Señor, pero que mi chiquito que quiero mucho, que ese se salve. Y aquí hay una premisa, oigan esto, usted no puede dar lo que no tiene. Cuando Pedro le apareció al paralítico en la entrada del templo, hizo así el tarrito para que le diera una moneda, y Pedro dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo, te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Damos lo que tenemos para poder que nuestros amados, yo hago la pregunta aquí general, se la hago a todos en la congregación, levánteme la mano, ¿quién quiere que sus amados sean salvos de este mundo, de los peligros de este mundo, que tengan la vida eterna de Dios? Yo creo que todos queremos eso. Nadie quiere que ese ser querido sufra. Pero hay una premisa. Vaya usted. Creo que, Joseph, tú has volado, ¿verdad? Cuando fuimos a Honduras volaste, ¿verdad? Anotaste las instrucciones de las aeromosas. Al principio, cuando uno va a despegar, le dicen, si salen las mascarillas de oxígeno y usted está a cargo de alguien, póngase la mascarilla usted primero y luego se la pone a ese anciano o a ese niño. Hay gente que dice, no, primero mi chiquito. Y lo que va a pasar es que usted, antes de que logre ponerle la mascarilla, se va a desmayar y su chiquito no va a tener el oxígeno que necesita. Usted tiene que estar bien para poder ayudar a otros. Eso ocurre en nuestras vidas. Por esta causa yo me santifico. Por ellos. Porque los amo. Porque quiero que estén bien. Y yo sé que si yo bajo la guardia aquí, la siguiente generación la va a bajar más, la que sigue más. Y cuando me doy cuenta, no hay diferencia entre una persona en el mundo y una persona en el mundo. Es muy importante que reconozcamos eso y que esto no se los digo para manipular, esto se los digo para que ustedes trabajen en su sinceridad con Dios. La sinceridad que tenemos para con Dios. O sea, tenemos que ser, a Dios no vamos a burlar de Él, no le vamos a robar la vuelta. Tenemos que ser sinceros con Dios. Y Dios mira nuestra sinceridad y dice, con eso puedo trabajar. Con eso puedo trabajar. Si somos sinceramente rebeldes, Dios dice, bueno, tranquilo, hijo mío. Si sos un hijo de Dios, tranquilo, hijo mío, lo que siembras cosecha. Si somos sinceramente obedientes, sinceramente rendidos, Él puede hacer una obra. Bueno, ¿no sabes qué hacer? Yo lo voy a hacer. Pero tiene que haber un principio de sinceridad para que Dios pueda hacer algo. Dios les bendiga. Espero que el mensaje de hoy les ayude.